jornada de hoy va a estar organizada en dos ciclos, en dos etapas. En la mañana, en la que vamos a tener una conferencia a cargo de Gustavo Schuchmann con intervenciones dialogadas de BEA, y a la tarde vamos a trabajar con otros organismos, con derechos humanos, con INADI, la cuestión de afrodescendientes y la visibilización de grupos étnicos que están discriminados o invisibilizados. En el día de hoy, como les decía, está Gustavo. Gustavo, muchos de ustedes lo deben conocer porque hace muchos años que está en el ministerio. Es profesor y licenciado en Filosofía de la UBA, magíster en Educación y Democracia de la Universidad de Barcelona. Es coordinador pedagógico de la capacitación docente en formación ética y ciudadana de Ciudad de Buenos Aires. Y integró el equipo de áreas curriculares del Ministerio de Educación de Nación. Ha venido a varias conferencias, así que es muy probable que también lo hayan visto en conferencias. Y es consultor de equipos técnicos, evaluó programas de educación ciudadana, diseños curriculares para Perú, Ecuador, Chile, Colombia, entre otras, y autor de muchos libros. Bienvenido, Gustavo. Bueno, buen día y gracias por la invitación. Yo quería empezar con el relato de una directora acerca de una situación con un niño y a partir de ese relato hacer un análisis pensando en la dimensión ética de la acción de esta directora llamada Cristina Aguirre, quien escribió este relato en un espacio de capacitación en la Ciudad de Buenos Aires. Ella falleció en el 2009, muy joven, y yo he llevado este relato por muchos lugares y tratando de analizar su acción, ¿no? Dice Cristina lo siguiente. ¿Se escucha? Ah, bueno. Yo porque quiero leer ahí. La presbicia. Bueno, el relato dice lo siguiente. Ezequiel cursó 4º grado en mi escuela el año pasado. Desde el primer día su maestra me manifestó su enorme preocupación por la conducta de Ezequiel, sus malas contestaciones, su bajo rendimiento escolar, sus agresiones físicas a los compañeros, su falta de integración al grupo. Permanentemente intentaba escapar del aula y de la escuela. Propuse citar a los padres y derivarlo al equipo de orientación escolar, prácticas formales en toda institución. Esta última intervención fue posible como acción de la escuela, pero citar a los padres para el mes de julio en que tomé el cargo había sido imposible por parte de quienes me precedieron. Ezequiel no tiene mamá, vive con su papá que trabaja todo el día y se encuentra al cuidado de una abuela hasta que su papá regresa. Ante los llamados de la escuela, la abuela concurría a las citaciones, pero manifestaba su incapacidad para dar alguna respuesta ante las quejas planteadas por los docentes y manifestaba que el padre no quería venir a la escuela porque siempre lo llamaban para quejarse de su hijo. Hasta acá todos eran obstáculos. Llamé muchas veces a Ezequiel a dirección, solo para conversar con él. Al principio se mostraba desconfiado y muchas veces no venía. Cuando lo hacía preguntaba, ¿qué hice ahora? Fui conociendo algo de su mundo, el dolor por la pérdida reciente de su mamá, su pasión por la música. Me contó que con Alejandra Iniesta, la profesora de música, estaban viendo una película que lo fascinaba, Los coristas. Me reuní con la profesora, me contó que Ezequiel se emocionaba hasta las lágrimas cuando veía la película, que la situación de desamparo de los protagonistas lo conmovían y que pedía verla una y otra vez, incluso en los recreos, que había sacado por fonética en francés la canción final de la película y que sin tener conocimientos de música, interpretaba a la perfección en flauta la melodía. No dudé, levanté el teléfono, llamé al papá y le dije que lo esperaba el otro día en la escuela, que tenía una noticia maravillosa para contarle de su hijo. Le expliqué que no lo llamaba por ningún problema de conducta, que necesitaba conocerlo y hablar con él, que era nueva en la escuela y que me diera una oportunidad. Preparamos una reunión con Alejandra y las maestras de cuarto. La cara del papá mientras le hablábamos fue el mejor regalo de la reunión. Dijo que era la primera vez que lo llamaban para decirle algo bueno de su hijo. La profesora le explicó que si estaba de acuerdo podía conseguirle una beca en la escuela de música. En el acto de fin de año, Ezequiel, con su voz finita y angelical, interpretó en francés la canción del final de la película. Hoy cursa 5º grado, es un alumno capaz, responsable y estudioso, se destaca en el área de matemática, situación que permaneció oculta por su poca dedicación al estudio. Por la tarde, 3 veces por semana, estudia música.
A la salida, cuando pasa por mi lado, siempre me sonríe y me dice gracias. Yo le digo gracias a él porque me ayudó a proponerme como tarea profesional trabajar más de cerca con la dificultad, con estos alumnos que el sistema expulsa porque salen del saber convencional, porque son difíciles, diferentes. Si los docentes nos propusiéramos escuchar más la vida de nuestros alumnos, conocerlos, buscar en sus vidas esa punta que Ezequiel nos mostró con su emoción, con su interés inusual por la música, si cada alumno pudiera ser valorado en la totalidad de su persona y no en la parcialidad de sus pequeños tropiezos, si los derechos del niño no quedaran en el discurso, estoy segura de que los índices de fracaso escolar y violencia en la escuela serían bien diferentes. Bueno, este es el relato. Y la pregunta que yo me hago es, ¿cuál es la dimensión ética o cómo podemos pensarlo desde la ética, la acción de Cristina? En principio, me parece que al inicio del relato ella muestra su intención de seguir ciertos pasos que hay que seguir por cumplir cierto rol, ¿no? En ese sentido, digo, Cristina realiza una conducta. Conducta sería aquello que uno espera que el otro haga, ya sea porque lo viene haciendo y entonces es previsible que actúe de determinada manera, o ya sea porque el propio rol le exige realizar ciertas acciones, ¿no? O seguir ciertos pasos. Ella dice, bueno, llamé a los padres, luego llamé al equipo de orientación escolar, incluso entre paréntesis dice prácticas formales en toda institución, pareciera ser que no tiene mucha fe en esos pasos que está dando, y finalmente deja de lado la conducta al ver que no funciona y pasa a la acción. Ahí estoy usando, así de manera muy generalizada, la manera de entender conducta y acción según lo entiende Hannah Arendt, ¿no? La acción es, a diferencia de la conducta, una acción sería algo que se propone el sujeto, ¿no? Donde aparece el sujeto que se propone actuar de determinada manera y donde hay una decisión, ¿no? Donde hay una decisión de actuar. Y finalmente ella lo que hace es entonces escuchar a este niño. Creo que hasta ahí pasamos de la conducta a la acción. ¿Cuál sería la dimensión ética, para mi gusto, de lo que hace Cristina? En principio es una acción ética porque hace algo que podría no haber hecho. O sea, ejerce su libertad. Y además es una acción ética, me parece a mí, porque si miramos un poco la situación que ella relata, elige el camino más difícil, ¿no? Un camino más difícil, ¿por qué? Porque le ocupa tiempo, tiene que dedicarse a estos momentos con el niño para escucharlo, para tratar de entender qué le pasa. Eso seguramente puede traerle conflictos con otros docentes que dicen esta directora no se está ocupando de otros temas, ¿por qué se obsesiona tanto en atender a este niño? Puede traerle algunos problemas en el sentido de tener que dejar de lado otros temas, otros asuntos, y tiene que ocupar este tiempo para escuchar al niño. Entonces digo, hay una acción y hay además la decisión de ir por lo más difícil, por el camino más difícil. Otra posibilidad podría haber sido la que a veces escuchamos en las escuelas, de dejar a este niño como caso, como problema, escuchar, por supuesto, al equipo de orientación, pero además intentar sacárselo de encima, ¿sí? Sabemos que esa acción, la manera de actuar del niño es muy disruptiva, trae muchos problemas en la escuela y podría ser otro tipo de conducta o de posición de un directivo frente a un chico de este tipo. Digamos, ¿cuál es la clave, me parece a mí, del éxito de su acción? Que podría no haber tenido éxito, pero en este caso la tiene. La clave está en haber escuchado. Y haber escuchado no es solamente dar un espacio para que el otro hable, no es simplemente que ella se queda en silencio para escuchar lo que el niño dice, sino que escuchar, en sentido pleno, es entender lo que al otro le pasa, comprenderlo desde su lugar y actuar en consecuencia. Es decir, escucha ella como adulta, no tanto como directora, porque logra de algún modo que el niño entienda que ella es un adulto confiable y entonces empieza a hablar, empieza a contar qué le pasa, pero además, me parece a mí, ella responde según lo que escucha. Y eso me parece a mí que es la clave del derecho a ser escuchado de los niños. Cuando hablamos del derecho de los niños a ser escuchados, no estamos diciendo solamente que les demos un espacio para hablar, sino que
lo que se está queriendo decir es que el adulto cuando escucha tiene que interpretar lo que escucha, comprender lo que escucha y actuar en consecuencia, hacer algo con eso que escucha. Ella hace algo. En principio, llamar al padre de otra manera, convocarlo de otra manera, y armar una escena, que es una escena interesante, porque no es ella sola la que habla con el padre, sino que hablan también los maestros. En ese sentido, arma una escena institucional, donde quienes le hablan al padre no son personas aisladas, sino que es la institución la que le está contando lo que han podido descubrir de ese niño. Y actúa en consecuencia proponiéndole lo de la escuela de música, que yo digo, está bien, por un lado es una acción que se sale de lo que hace la escuela, pero no deja de ser una acción educativa. Lo que ella ofrece sigue siendo la posibilidad de implementar mejores herramientas para que el chico pueda seguir en ese terreno que es la educación. Y la noticia que ella da al final de que él, digamos así, empieza a andar bien en matemática y en otras áreas, podría parecer un milagro, pero en realidad si uno lo lee bien, no es ningún milagro. Simplemente el niño ha sido reconocido como niño, como persona, y ha podido entonces empezar a ser alumno. Que también habría que pensar esta cuestión de la enseñanza del ser alumno, ¿no? Los chicos no entran a la escuela siendo alumnos. También el ser alumno es algo que hay que poder enseñar. A veces no nos preguntamos qué hacemos nosotros para que los niños entiendan qué significa ser alumno, porque eso significa un tipo de convivencia diferente a la de la convivencia cotidiana en otros ámbitos. Es una convivencia difícil, es una convivencia obligada, una convivencia con otros que no son elegidos por nosotros y con quienes tenemos que estar horas y horas, no solamente con niños, sino también con otros adultos. Digo, entonces ahí hay todo un dispositivo complejo, difícil, que hay que poder transmitir, hay que poder enseñar también. El chico se fascina por la película Los Coristas. No sé si la habrán visto la película, pero la película también nos habla de una acción hecha por una persona que es el nuevo maestro que entra a una escuela, en un internado en Francia después de la Segunda Guerra Mundial, donde los chicos son en su mayoría huérfanos y donde lo que impera en esa institución es la disciplina, fundamentalmente, y la violencia y el disciplinamiento más que la disciplina, ¿no? El hecho de castigar a los niños, incluso con golpes, o sea, una situación muy, muy difícil. Y el maestro entra a esta escuela y modifica el estado de cosas. Hay una escena de la película que a mí me interesa recalcar, que es cuando él va por el pabellón, ellos duermen ahí y él también, en ese mismo pabellón, y los chicos están cantando una canción que se burla de él. O sea, la letra de la canción es una burla hacia él, que es pelado, que es gordito, que es chiquito, y él va pasando, entonces todos se van callando a medida que lo ven. Hay uno al final del pabellón que no lo ve y sigue cantando. Cuando lo ve se queda callado y él le pide que siga cantando. O sea, por favor, cantá. Y él dice, no, no estaba cantando. Sí, estabas cantando. Le pide que cante la canción y cuando se va de esa escena, él dice, bueno, todos cantan. Y a partir del todos cantan, incluso dice, he oído algunas buenas voces, él decide armar el proyecto de coro. Esa escena me parece muy interesante porque también es la escena de un maestro que sabe escuchar. Es decir, no es que escucha porque le pregunta a cada niño qué le pasa, sino que sabe escuchar a esos niños y deja de lado la tontería de la burla, es decir, no le da importancia a esa burla, sino que está buscando también este maestro ese hilo que Cristina encontró con Ezequiel cuando Ezequiel le cuenta su pasión por la música, ¿no? Entonces digo, además de que hay una cuestión con la música en los dos relatos, tanto en la película como en el relato de Cristina, me parece que hay también un saber escuchar, y el saber escuchar no es solamente sentarse a hablar, a veces es poder percibir, a veces es también percibir lo que al otro le pasa.
En el relato de Cristina ella dice que el niño estaba fascinado por los coristas porque se conmovía ante la situación de desamparo de esos otros niños que estaban en esa escuela en Francia. Yo me atrevo a conjeturar que la pasión o la fascinación de Ezequiel por los coristas tiene más que ver con la posición de ese adulto. Es decir, lo que lo fascina es ver a un adulto que sabe escuchar a esos niños y que cambia su actitud hacia esos niños. En los coristas el maestro en su primer momento de encuentro con estos chicos les pregunta qué quieren ser cuando sean grandes. Una pregunta muy sencilla que todos hacemos a los niños, pero en el contexto en el que él hace la pregunta es impresionante la reacción de los chicos a comparación con cómo venían funcionando antes, porque les está preguntando por el futuro a chicos que eran considerados seres perdidos, es decir, a chicos que por los otros adultos eran en realidad chicos que no tenían futuro. Por eso en esa escuela nadie enseña nada y solo se basa todo en la disciplina y en el castigo, justamente porque no hay un interés por enseñar a niños que en realidad no tienen ningún futuro. Este maestro que sabe escuchar, sin necesidad de ponerse a hablar con cada uno qué le pasa, les abre las ventanas a estos chicos, ¿no? En esto me gusta citar siempre a Kierkegaard. Kierkegaard tiene un tratado sobre la desesperación, donde dice en algún momento que el estar desesperado es como el sentir asfixia, ¿no? Es como la falta de aire. Y que así como al que le falta el aire hay que abrirle las ventanas, al desesperado hay que abrirle una posibilidad. Y a mí me parece que la pregunta ¿qué quieren ser cuando sean grandes? Esa pregunta ¿qué quieren ser cuando sean grandes? Es una pregunta que les abre las ventanas, ¿no? A chicos que están desesperados por estar allí encerrados. Y finalmente, ¿por qué hay una acción ética? Me parece a mí que hay una acción ética porque ella atiende al reclamo del otro. Cuando Ezequiel sale del aula, no se adapta a las reglas de la escuela, uno podría pensar que está reclamando, o sea, que está pidiendo por favor ser escuchado. Ella realiza esa acción de escuchar y el niño deja de hacer esas cosas. Entonces me parece a mí que hay ética cuando atendemos al reclamo del otro, cuando decidimos responder ese reclamo. Podemos no hacerlo, siempre está el ejercicio de la libertad, podríamos no atender ese reclamo, pero que ella decide atender el reclamo y cuando hablamos del otro hablamos de el más vulnerable, ¿no? De aquel que, por lo menos en esa situación, es más vulnerable que nosotros y nosotros decidimos atender a su necesidad. Me parece a mí que ella lo hace y por eso tiene este resultado. Y finalmente en la escena donde los dos se dicen gracias, creo yo que hay un reconocimiento mutuo, ¿no? Justamente este niño Ezequiel lo que estaba pidiendo es ser reconocido. Me parece a mí que muchos de los malestares que se dan en las escuelas, muchos de los conflictos que se dan en las escuelas son por falta de reconocimiento. Es decir, nosotros como sujetos que somos, tanto niños como adultos, no solo necesitamos vivir, sino que también necesitamos existir. Y existir significa ser para los otros, ser visto por los otros, ser valorado por los otros. En el caso de Ezequiel me parece a mí que sus maneras de actuar tienen que ver con un pedido, podríamos decir a gritos, de ser reconocido. Una vez que es reconocido, él también reconoce a ese adulto que lo ha escuchado. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Un poco la idea era abrir el diálogo con Gustavo y, bueno, aprovechar su presencia y todo el recorrido de Gustavo desde la filosofía para poder pensar juntos, ¿no? Y en ese sentido, bueno, que los vamos a invitar también a que ustedes lo hagan desde sus lugares. ¿Qué decirte? Coincido. El relato es muy bello y nos hace pensar y nos habla de un posicionamiento adulto muy interesante. Pero bueno, para abrir un poco el debate,
yo te escuchaba y me pareció, a ver, vos decime si me equivoco, pero me pareció escuchar como cierta desconfianza en los roles institucionales. En principio, equipos de orientación, además, bueno, no puedo dejarlo de lado, ¿no? Llamar al equipo de orientación probablemente como un recorrido más burocrático, ¿no? Te escuchaba ponerlo más de ese lado que del lado de una apertura a una acción ética. Y en otro momento dijiste, ella escuchó como adulta, no como directora. Y entonces, primero para meter un poco de discusión, ¿y por qué lo digo? Porque justamente nuestro trabajo tiene que ver con apelar a esos roles, a esos oficios, si querés. A lo mejor la idea de rol, ¿no? Como dice Dubet, es demasiado burocrática en términos de la estructura, pero quienes ejercemos roles construimos oficios adentro del rol y lo hacemos con nuestras personalidades, así que le metemos pasión y desde ese lugar es que me preocupa que atendamos a que hay una necesidad de repensar el ejercicio de esos roles y de esos oficios a la hora de promover estas escuchas arriesgadas, como vos decís. Bueno, vos no decís arriesgada, digo, es una escucha arriesgada cuando uno suelta los estereotipos, deja de lado la mirada prejuiciosa en torno a este niño, se abre a escuchar qué lindo que canta y que entonces sería una apertura de ventana, acercarlo a la música. Digo, esta directora se arriesga claramente, pero lo hace desde su lugar de directora. Sí, por un lado el tema de lo formal o lo burocrático, yo lo que trataba era de interpretar lo que había dicho la propia directora, no por posición personal, sino que ella misma interpreta que hizo ciertos pasos, que realizó ciertos pasos y que después se decidió actuar ya sin pensar en el protocolo, vamos a decir así, ¿no? Pero no porque eso sea algo formal desde mi propia mirada. Me parece importante, incluso porque los procedimientos están pensados de algún modo, tienen su razón de ser y no son meras formalidades. Es cierto que cuando hablamos de acción ética, en general nos salimos un poco de lo normativo, lo procedimental, aquello que se espera de nosotros. Es decir, hay una tensión con las normas, hay una tensión con los roles. Es decir, cuando el sujeto decide actuar, en general sucede esto, ¿no? La ética justamente es algo que se vincula con la decisión, que a veces puede ser observar la norma, pero en algunos casos puede ser tensionarla, en algunos casos puede ser incluso no observarla. Es decir, cuando sucede esto de actuar éticamente, no estamos pensando en el cumplimiento de ciertas acciones que hay que realizar, sino en el ejercicio de la propia libertad. En ese ejercicio muchas veces entramos en tensión. Cuando yo decía lo del rol de directora, me parece a mí que no tanto porque ella se sale del rol, sino porque el niño entiende que además de ser directora, es una persona dispuesta a escuchar. No porque sean dicotómicas estas cuestiones, pero sí que el niño tiene que poder entender que ahí hay un adulto disponible para que él pueda hablar. Y para eso tiene que salir de su propia desconfianza, ¿no? De la desconfianza que genera esa asimetría entre director y alumno. Estamos hablando además del nivel primario. Me parece a mí que cuando él entiende entonces que hay alguien que quiere escucarlo de verdad, entonces puede sincerarse o puede mostrar quién es. Pero no para pensar esto de una ruptura, pero sí de una tensión, ¿no? Ustedes conocen esa tragedia Antígona de Sófocles, cuando Antígona decide sepultar a su hermano, aquel hermano que había luchado en contra del propio pueblo, y Creonte, que es el tío de Antígona, el rey, le dice que si hace eso, va a ser condenada a muerte, y ella decide hacerlo igualmente, y luego le dice al rey, las leyes divinas están por encima de las leyes del Estado. Hoy lo traduciríamos de otra forma, hoy diríamos,
la ética o los principios de la ética pueden estar por encima de las normativas y también de los roles que están estipulados. En relación a esto que decís, me aparece también, ¿no?, la necesidad de pensar, coincido plenamente en que hay algo del posicionamiento del adulto, de esta directora y de tantas historias que tenemos, ¿no?, y que escuchamos en las escuelas y con los colegas de las provincias, en donde ese posicionamiento adulto tal vez hoy, tal vez hay ciertas condiciones de época que lo movilizan, ¿no?, lo conmueven. Pareciera que la pregunta por lo que es un adulto hoy no está de ningún modo saldada, ¿no? Tal vez se nos van las preguntas y las investigaciones pensando en las nuevas subjetividades de los chicos y de las chicas, pero mucho menos las nuevas subjetividades adultas que se requieren para estos chicos. Y pensaba si, por el contrario, tal vez, no hay, y claramente esta directora lo demuestra, ¿no?, ella sostiene una asimetría. Es decir, se corre de un lugar de paridad o de una repetición de lo mismo para este chico, que sería una bajada de línea de lo que debe cambiar, de lo que debe modificar, o en la misma convocatoria al padre, ¿no? Ahí hay un sostenimiento, pareciera como de una jerarquía que no se moviliza, y es ella la responsable de poner los puntos, dicho así rápidamente, a lo que se sale de cuadro. No obstante, ella no abandona la asimetría que le cabe a su posicionamiento, ¿no? Yo, nada, te quería invitar a pensar si no hay algo ahí entre jerarquía y asimetría que habría que repensar. Me parece que la asimetría está dada por la posición adulta. Es decir, lo que ella sostiene es su posición adulta. No habla de igual a igual. Por eso digo que la función adulta, cuando escucha, debe responder. Tiene la obligación de responder, ¿no? Si el niño tiene derecho a ser escuchado, debe haber entonces algún deber. El deber es del adulto, pero el deber de escuchar es el deber de responder. Entonces yo digo, hay una asimetría, pero me interesa más pensarla como la asimetría adulto-niño y no como la asimetría directora-alumno. En esa asimetría, sin embargo, ella logra hablar con el niño y no hablarle al niño, que suele ser una manera de actuar nuestra cuando somos docentes. Es decir, en realidad le hablamos al niño, pero no hablamos con él. Le decimos lo que debería hacer o lo retamos, o escuchamos una parte, pero ya enseguida interrumpimos para decir cuál es nuestra posición sobre cómo debería actuar ese niño. Y entonces no hablamos con él, no entramos en diálogo, simplemente le hablamos. Entonces, en todo caso, se sostiene una asimetría en esta relación adulto-niño, pero no es la asimetría tradicional de esos roles donde es el director o el maestro el que le habla al niño. Me parece a mí interesante esa cuestión. Y con respecto a la función adulta, sí me parece que la función adulta es la de amparar, la de sostener, la de orientar. Y que no podemos eludir esa función adulta, seamos directores, maestros, padres o adultos que nos relacionamos de alguna manera con otros niños, con chicos recién llegados, como se suele decir, ¿no? Niños o adolescentes. Yendo a las películas, ya que hablamos de los coristas, una película muy cuestionada en su momento, pero muy interesante, que es La vida es bella. En esa película se ve la función paterna. A mí me parece que no es una película sobre el Holocausto, sino que es una metáfora de la función paterna, donde un padre tiene que ir con el niño a los campos de concentración, se los lleva. Hay una escena de esa película donde ya están en los camiones yendo hacia los trenes. El nene le pregunta al papá hacia dónde vamos, y el papá le inventa toda una historia relacionada con su cumpleaños, que justamente es ese día. El nene se duerme y entonces el papá le pregunta a los demás adultos que están en el camión, ¿hacia dónde vamos? A mí me parece interesantísima esa escena porque es
la metáfora de la función adulta. El adulto no tramita su incertidumbre con el niño, sino que la tramita con otros adultos. Al niño lo aniquila si le llega a transmitir esa profundísima incertidumbre, ¿no? Y lo sostiene durante toda la trama de esa película, va sosteniendo al niño, algunos dirán con la mentira y otros dirán con la ficción que permite que ese niño se pueda mover en ese mundo y se pueda salvar. Entonces él nunca renuncia a la función adulta. Yo digo, la función adulta es esa. Cuando en otra escena de la película él se está muriendo haciendo los trabajos forzados, llega al pabellón, él dice, me muero, y no es una idea así como a veces la decimos a la noche cuando llegamos a casa, sino que efectivamente se está muriendo. El niño le pide que lo alce y él lo alza. Entonces digo, ¿de dónde sacó la fuerza si segundos antes estaba muriendo? Uno podría decir, bueno, la sacó del amor de padre hacia el hijo. Yo prefiero pensar que esa fuerza vino de su responsabilidad, más que del amor. La fuerza que le da el hecho de tener que responder a un sujeto que siempre es más vulnerable que el adulto, porque el niño siempre es más vulnerable que el adulto, porque además de sufrir la crisis que puede estar sufriendo un adulto y vivir esos contextos, además es niño, sufre la vulnerabilidad del ser niño, de tener que constituirse como sujeto. Entonces digo, ahí hay algo que me interesa más que los roles y es, bueno, el sostener la función adulta, el no renunciar a ella y el intentar al menos amparar, sostener y orientar a ese niño. Mencionaste algo que a mí también me quedó picando de tu intervención, y es el tema de la vulnerabilidad, ¿no? Coincido que el tiempo de la infancia es un tiempo de fragilidad, porque hay algo que se está construyendo y que, ¿no? Hay momentos oportunos, el kairos, que se pierde, ¿no? Que pueden perderse esos momentos oportunos, que son los que a veces reconfiguran una vida o quiebran un destino. Nació donde nació, pero no importa, si está el momento oportuno de una mirada adulta que dice, aprende música y te va a ir bien, entonces eso te transforma. Recuerdo una estudiante, yo daba clase en el profesorado de Derecho, y una estudiante que había venido de un contexto de enorme vulnerabilidad y era abogada y estaba estudiando para ser docente. Les hice pensar unas escenas en torno al ejercicio de autoridad de algún docente que los hubiera marcado. Y ella dijo, yo hice la escuela nocturna y tuve un profesor que me mintió. Mi profesor de matemática me dijo que yo podía ser abogada. Me mintió y pude. Gracias a que él me mintió, yo pude. Ella lo ponía, lo mismo que vos decís, ¿no? Del lado de la mentira, pero ese profesor le armó una ficción que fue posible, porque luego, bueno, no la olvido porque además se recibió de profesora de ciencias jurídicas, me pidió que le entregara el diploma, bueno, fue muy emotivo todo lo que generó ella con esta escena de la función de un docente ficcionando un futuro que aparentemente era imposible. Ahora, me quiero ir a pensar también que los adultos transitamos vulnerabilidades o somos vulnerables y que a veces no lo asumimos. Y esto creo, o te pregunto, mejor lo pongo en términos de pregunta, ¿no es un obstáculo en las relaciones intergeneracionales, en las relaciones pedagógicas, no asumirnos desde nuestras propias vulnerabilidades adultas? Sí, no, por supuesto. Cuando uno habla de sostener, amparar, orientar, no está diciendo que el sujeto adulto no sea vulnerable o que no pueda estar pasando por una crisis. Me parece a mí que no hablamos de omnipotencia, hablamos de posición adulta. La posición adulta no es la posición omnipotente de alguien que le dice al otro qué debe hacer o que sabe cuál es el camino, sino que la posición adulta es reconocer la propia fragilidad, pero no renunciar a la posición adulta. Quiero decir,
como decía algún psicoanalista alguna vez, Eric Laurent, decía, en nuestro tiempo todos quieren ser hijos y nadie quiere ser padre. Entonces ahí el problema es grave para los hijos, para los que realmente son hijos, ¿no? El hecho de que no haya padres. Entonces me parece a mí que no estamos pensando en la omnipotencia, sino desde la vulnerabilidad y desde la fragilidad propia de cualquier ser humano, poder sostener la función que ese niño necesita, pensando siempre que el niño es más vulnerable, siempre pensando en ese plus de vulnerabilidad que tiene que ver con la constitución de la subjetividad. Y con respecto a la mentira o la ficción, a mí me parece que todo lo que hacemos en educación es ofrecer ficciones, porque en definitiva toda verdad humana es una ficción, toda verdad humana es una construcción, y es una construcción humana también, ¿no? No son verdades objetivas, sino que son también construcciones que nosotros les ofrecemos a los recién llegados como herramientas para que puedan interpretar su realidad, resignificarla, moverse en el mundo. Cuanto mayor sea el caudal de ficción que un niño pueda absorber, pueda tener a su disposición, mayor será su capacidad de actuar. Y a mí me parece que por eso la película La vida es bella es tan interesante, porque me parece a mí que lo que ofrece ese padre es una ficción para que el niño no quede aniquilado por la situación que le toca vivir. Y además porque a veces las verdades pueden ser aniquiladoras. O sea, a veces es mejor la mentira, como decías vos de este caso de esta alumna, que la verdad. En el caso de La vida es bella, pero como ejemplo nada más, si él le hubiera dicho la verdad a ese niño, no había que esperar llegar a la cámara de gas. La verdad ya lo hubiera aniquilado. La verdad ya lo hubiera dejado absolutamente desactivado y no hubiera podido actuar, no hubiera podido seguir siendo sujeto activo en esa realidad. La ficción es la que le permite seguir. Y los coristas también, los coristas en una situación tan grave como la que viven esos chicos, en ese internado sin posibilidad de salir, la ficción viene a ser ahora la música, la ficción viene a ser el arte, que hace que los chicos no es que dejan de vivir la realidad que vivían, ni dejen de ser huérfanos, pero van a tener mejores herramientas para vivir la realidad de otra manera, pensando que la realidad nunca es de una sola manera, ¿no? Porque dependerá de nuestras capacidades para resignificar esa realidad y para actuar en ese contexto. Algo que me parece muy interesante que dijiste hace un rato es que las angustias adultas se tramitan entre adultos y que la transmisión de una angustia no ligada, no introducida en escenas ficcionadas es devastadora para quien se está constituyendo. Entonces vuelvo a la escuela, vuelvo a la institución, ¿no? ¿Qué necesitamos en las instituciones, los docentes, los profesionales? ¿Qué formas de tramitación entre nosotros para justamente sostener una vida cotidiana escolar que no es fácil? Cuando decimos escuchar parece muy sencillo, pero las condiciones a veces institucionales, condiciones laborales de los docentes no facilitan esa escucha, no generan posibilidades de una atención singular, ¿no? Aunque por supuesto siempre se pueden construir miradas que atiendan la singularidad. Pero digo, no dejo de pensar cómo introducimos, ¿no?, toda esta perspectiva ética en una institución que está armada como un dispositivo de tiempos, de espacios, de roles, de modos de relación que, bueno, no sé, a lo mejor, no sé si es así, pero constriñen la posición ética, la limitan. ¿Qué andamiajes institucionales para los adultos? Sería la pregunta. No lo sé bien, la verdad, porque en realidad me parece a mí cuando decimos dimensión ética, no quiere decir que no haya otras dimensiones sumamente importantes dentro de las escuelas y de las relaciones entre los sujetos que viven en las escuelas, que habitan las escuelas. Pero si hablamos de ética, hablamos de la relación cara a cara. Es decir,
La decisión, supongamos, burocrática, pero no en el mal sentido, porque parece que cuando uno dice burocrática está diciendo algo malo. Doy un ejemplo, ¿no? En otro caso, una directora de La Pampa, que también hizo un relato, cuenta que un niño no venía a clase desde hacía 30 días y que ella sale a buscarlo, ¿no? También ahí entiende la situación del niño, de mucha vulnerabilidad, y decide pasarlo al turno tarde. Cuando lo pasa al turno tarde tiene muchos problemas con la maestra que tiene que recibir a este niño, ¿sí? Pero finalmente la decisión es correcta, ¿no? El niño empieza a ir a la escuela y deja de faltar, porque se quedaba dormido a la mañana. Hasta ahí tenemos una decisión que podríamos llamar burocrática. ¿Qué quiere decir? Que el niño no viene a la mañana, lo pasamos a la tarde. O incluso podría haber una decisión general que diga, cuando los niños faltan mucho a la mañana y alegan que se quedan dormidos, deben pasar al turno tarde. Puede ser una decisión muy correcta, incluso puede tener muchos beneficios para esos chicos. Sin embargo, no hablaríamos de dimensión ética cuando estamos hablando de decisiones que afectarían a cualquiera, ¿no? Cualquiera que esté en esa situación. La dimensión ética se registra en el relato de la directora de La Pampa cuando ella conoce la realidad del niño y además, dice ella en un momento, no puedo sacarme de encima de mi cabeza la carita angustiada de Santiago. Es decir, cuando ella está pensando en la carita angustiada de Santiago, está mostrando la dimensión ética de su acción. ¿Qué quiero decir con todo esto? Es que yo no sé bien los andamiajes institucionales. Lo que yo digo es, cuando hablamos de dimensión ética, hablamos de relación sujeto a sujeto, cara a cara, en los tiempos que se puedan o en las situaciones que se den. Otro tipo de cuestiones que se dan en las escuelas pueden ser muy efectivas, muy interesantes, pero yo no las llamaría éticas. Me parece a mí eso, ¿no? No creo que responda nada de lo que vos dijiste. Pero, porque a veces cuando hablamos de estos temas, hay quienes, no digo que se enojan, pero objetan el hecho de que pareciera uno estar menospreciando medidas o decisiones que pueden ser para todos los alumnos o que pueden ser para un grupo de alumnos. Y no, nada de eso. Simplemente que si hablamos de la ética estamos hablando de la relación cara a cara. Puede ser que esa relación o que esa forma de relacionarse con los niños sea poco efectiva. Porque si tenemos muchos Ezequieles, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer para entrar en relación con todos los Ezequieles? Obviamente puede ser que sea muy poco efectiva en términos institucionales, ¿sí? Si yo tengo que atender a cada niño y escuchar a cada niño. No digo que eso sea lo correcto, digo que cuando eso sucede, aparece la dimensión ética. Sí, yo entiendo que justamente la gran pregunta que tenemos o el gran desafío que tenemos en las instituciones es concebir espacios entre adultos para generar este tipo de posicionamientos, con el agravante o con la dificultad de que un posicionamiento no se genera porque porque se arme la capacitación reclama de esos adultos unos cambios y unas transformaciones más subjetivas que, bueno, no son, ¿no?, del orden de lo producible así rápidamente y menos burocráticamente. Pero por ahí, bueno, lo señalo, ¿no? Ahora en un rato vamos a dar la palabra a los colegas en las provincias para que se pueda intercambiar en relación a esto, pero imagino la necesidad de muchas de las equipos que están interviniendo en las escuelas en pensar cómo avanzar en posicionamientos éticos, atentos, cada vez más atentos, ¿no?, a promover esta escucha de la que vos hablabas, y que por otro lado, como vos decías, no quiere decir escucharle la vida entera a cada uno de los chicos, ni establecer espacios terapéuticos donde de lo que se trata es de armar una escucha analítica. A lo mejor pensar que en la escuela hay una escucha particular y que va de la mano del acceso al conocimiento, del acceso a los bienes culturales, del disfrute, ¿no?, como le podía pasar a este chico con la música.
¿Es otra escucha? Lo digo como pregunta. ¿Es otra escucha? ¿Es una escucha ética generalizada o habrá alguna especificidad en la escuela que te parece que está en juego? No, sí puede ser una escucha generalizada. Cuando yo decía lo de la escena de los coristas, me parece que él escucha este cantar de todos esos niños, y también ahí hay una escucha ética, ¿no? De entender la situación del otro, pero además encontrar ese hilo para poder generar un proyecto significativo para esos chicos. Entonces no quiere decir escuchar de a uno sucesivamente, ni tampoco, como decís vos, escuchar las vidas de cada uno, lo cual a veces es contraproducente, ¿no? Porque a veces los adultos que saben mucho de la vida de los chicos después no saben qué hacer con eso. Es decir, a veces es mejor no saber tanto y actuar según lo que nuestra mejor intuición dice que hay que hacer, siempre pensando en términos educativos, no en otro sentido. Pensaba en un tratado de derechos humanos que es un tratado de ética, que es la Convención por los Derechos del Niño, y que plantea que frente a las decisiones que los adultos tienen que tomar cuando están en conflicto con normativas o con intereses, lo que debe priorizar es el interés superior del niño. Y no es que en estos casos hubiera un conflicto de intereses ni de derechos, pero sí es un parámetro para pensar las acciones y las decisiones que rompen con el status quo, con protocolos, con acciones que requieren cierta innovación y cierto riesgo. Y en esos casos el criterio orientador es qué es lo mejor para ese pibe, aunque no exista lineamientos previos tan claros, ¿no? Justamente eso se trata de innovar. Yo no sé si les parece, siguiendo entonces el cronograma que teníamos, la idea es que ahora entre las 11 y las 11:30 trabajemos en las comisiones que hay en las salas de OSDE en todo el país, y nos reunimos a las 11:30 hasta las 13 para hacer un cierre entre todos los compañeros. Las consignas las tienen cada grupo, las podemos leer, se supone que las tienen, y si en todo caso después las podemos dejar proyectadas. Algunas de las preguntas orientadoras que les propusimos para problematizar el debate son compartir las primeras impresiones que surgieron a partir de lo escuchado. De acuerdo a lo planteado por Gustavo, cómo pensar las propuestas participativas para que no sean solo una realidad formal, una conducta, y constituyan una acción en términos de Hannah Arendt. Gustavo plantea la noción de inclusión social vinculándola con el reconocimiento de la existencia de los otros. ¿De qué manera los procesos participativos viabilizan esa idea? Por supuesto, no es la idea de que tomemos todas las preguntas, ¿no? Apóyense en las que les sirvan o crean ustedes mismos nuevos ejes. ¿Qué reflexiones surgen del planteo expuesto sobre la construcción de la autoridad? Parece que sabíamos lo que ibas a decir. ¿Cuáles de las ideas presentadas nos ayudan a pensar las condiciones facilitadoras para la convivencia participativa? ¿Cómo se visualizan estas en las instituciones en las que ustedes trabajan y en la práctica concreta de cada uno de ustedes? ¿Cómo piensan que estas reflexiones de hoy pueden transferirse a sus tareas cotidianas? ¿Qué experiencias recogieron acerca de las diversas modalidades de participación en su jurisdicción que puedan sumarse a estas reflexiones? La idea es entonces dar cierta continuidad a lo que venimos trabajando en las conferencias anteriores e integrándolo con las perspectivas que se están planteando en cada una de las nuevas conferencias. Bueno, nos vemos en un rato entonces.